El día está sobrecargado de megabytes de información que pueden estresar y confundir tu mente y corazón. Pero Dios siempre tiene el bálsamo para tu vida. Este es tu Bite de Fe con tu hermano y amigo José Molina. Dios te bendiga, hermano y hermana. El episodio anterior nos llevó a tener una conversación que a mi entender parecía que no iba a tener fin. Y fue de esas ocasiones donde sentí que podía seguir mucho más allá de los 15 minutos aproximados que trato de mantener estas conversaciones que tengo contigo. Te decía en ese episodio número 107 sobre mi perspectiva ante esa reacción del padre y cómo yo personalmente fui confrontado por la manera en la que se presentó el manejo de esa situación. Dejé dos preguntas claves para ti. La primera, entonces, ¿qué hago ahora con este presente que estoy viviendo? Y la segunda, ¿cómo puedo mirar con esperanza al futuro? Por eso hoy continuamos profundizando y considerando las herramientas del cielo para que Cristo siga moldeando nuestro carácter como padres. Quiero aprovechar la oportunidad y dejarte saber que si no has escuchado los primeros episodios de esta serie que se llama La familia del hijo pródigo, vayas a la aplicación móvil de la Iglesia AMEC Casa de Alabanza que se consigue en cualquiera de las tiendas de aplicaciones móviles bajo AMEC CDA. Si no la tienes, cuando termine este episodio, no antes, puedes descargarla gratis en tu tienda de aplicaciones y ahí vas a encontrar todo lo relacionado a la vida de nuestra Iglesia AMEC Casa de Alabanza. A su vez, también vas a poder encontrar los episodios de Bite de Fe en YouTube bajo el canal de nuestra iglesia y como siempre estamos disponibles en todas las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Así que si deseas tener una versión que te puedas llevar en tu carro, en tu auto o utilizar los audífonos mientras estás en la cocina o haciendo tus ejercicios, también lo puedes hacer y de esa manera sigues este humilde podcast por todas las redes sociales. Ahora bien, entrando nuevamente al tema, la respuesta silenciosa del padre a lo que pudiéramos llamar insolencia o incluso atrevimiento o insulto de parte del hijo menor, esa parte de pedirle los bienes que le correspondían, puede ser interpretada de muchas maneras. Y dice la Biblia en el capítulo 15, versículo 12 del Evangelio de Lucas, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Recordemos el contexto de este relato. Jesús quiere llevar un mensaje que es claro a quienes le están escuchando y hace uso de tres parábolas en respuesta a los comentarios que está escuchando de que Él recibe a los pecadores y come con ellos. Las tres parábolas hablan acerca de lo que es encontrar lo que se ha perdido. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo que es la esencia de nuestro Padre Celestial en la manera en la que demuestra su amor por nosotros y que Él, como Padre, también vivió y vive constantemente el rechazo de aquellos que eligen vivir lejos de sus cuidados e incluso hasta de sus riquezas. Sin embargo, tenemos que identificar que el relato es hecho a un grupo de personas de carne y hueso como tú y yo. Y esto lo hace dentro de una sociedad que es patriarcal, en la cual la figura paterna representaba autoridad. En aquel tiempo la figura del padre representaba un respeto profundo, tan grande que si lo miramos desde el punto de vista de los 10 mandamientos, Jehová establece que el honrar al padre y a la madre es el único mandamiento con promesa cuando dice que el resultado de honrar a los padres es que a los hijos les vaya bien y tengan vida sobre la tierra, larga vida. Y esto lo dice el libro de Efesios en el capítulo 6, versículo número 2, en la versión Nueva Biblia de las Américas. En este tiempo presente es bien difícil este tema y hasta controversial, y poder establecer un argumento que sea saludable acerca de la importancia de una figura paterna que sea patriarca de su familia. Constantemente lo vemos. Vemos cómo este término se reduce por unos grupos pequeños y lo comparan el patriarcado exclusivamente con machismo o incluso hasta con abuso.
lo cual es completamente lejos de la realidad. Escucha a un hombre que está firme en sus convicciones cristianas, que puede ser tildado incluso de una palabra que se usa mucho últimamente, misógino. Y una cosa no tiene que ver con la otra. La palabra patriarca, que se usa directamente en el Nuevo Testamento, tiene varias menciones directas, sobre todo sobre Abraham, en Hebreos capítulo 7, versículo 4, sobre los 12 hijos de Jacob, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 8, y al rey David, en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 29. Así que sin lugar a dudas podemos estar de acuerdo que estos hombres fueron procesados por el Señor en diferentes maneras. Cometieron graves faltas y estuvieron lejos de ser perfectos. Sin embargo, llegaron a vivir dentro de la voluntad del Señor. El término patriarca se define como una figura de benevolencia, protección, incluso como un guardián de su familia. Entonces, cuando miramos la petición del hijo menor y el solo hecho de atreverse a hacer esta petición, sin duda alguna, debe haber sido motivado por el deseo de su corazón de vivir una vida a su manera, y no necesariamente por la situación que estaba viviendo en su hogar. De igual manera, pienso que este hijo menor tenía una esperanza de que esa petición que iba a hacerle a su padre fuera aceptada. Digo esto conociendo lo que te compartí en el inicio de esta serie en referencia a las consecuencias fatales que tenía el hacer este reclamo. Hacer la petición de una herencia que era fuera de orden y fuera de tiempo. Así que seguramente el menor de los hijos de esta familia tiene que haber sido testigo en primera mano de esa benevolencia, de esa protección que tenía su padre hacia su familia como patriarca de esta. Mi opinión es que hoy se confunde la buena voluntad hacia los hijos con darle todo lo material que no tuvieron los padres cuando crecían, y que el concepto de la protección se resume solamente a simplemente vivir en un lugar seguro, o que también cuando queremos evitarle lo que son las experiencias de dolor y le quitamos del camino todos los tropiezos que puedan enfrentar. De esa manera los protegemos a que ellos no sufran. Y ahí perdemos la oportunidad de poner en nuestros hijos las herramientas para manejar los momentos difíciles de la vida. Te voy a poner un ejemplo que es bien común. En este tiempo es más fácil ponerles el celular en las manos para que no lloren que pasar el trabajo difícil que es educarlos y moldear su comportamiento a temprana edad. Y el resultado de esto es que tenemos que enfrentar el alto costo de darle todo lo que no tuvimos versus pasar el sacrificio que es invertir en darles lo que realmente necesitan, y eso es la palabra de Dios, pero también los modelos visibles de transformación que hace en nosotros esa misma palabra. Te voy a llevar al libro de Proverbios en el capítulo 22, en el versículo número 6. Y ese texto es bastante conocido por muchos de nosotros, si no por todos nosotros. Es el famoso: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este problema probablemente este sea uno de los proverbios más conocidos, si no es que sea el más recordado y dichos a coro en cualquier iglesia. Para aquellas familias que se han desarrollado en la fe dentro de la vida de la iglesia, cuando hay una escuela bíblica dominical, quizás has tenido esa oportunidad de contar con ese apoyo para entonces darle a tus hijos esa base cristiana. Por eso es que es difícil en muchas ocasiones asimilar el hecho de que ese niño o esa niña que creció corriendo por los pasillos de la iglesia y que participaba activamente de las actividades juveniles se haya apartado. Al llegar a esa etapa en la que puede tomar y ser capaz de hacer uso de su raciocinio y ejecutar decisiones, aunque estas decisiones sean distintas a las bases de fe que le enseñaste. A lo mejor tu escenario es otro y tú vienes a los caminos del Señor en un tiempo en el que tus hijos ya son adolescentes. Ahora es tiempo de que ellos puedan ver consistencia entre lo que oyen en la iglesia
y lo que viven en la privacidad del hogar, a su vez también en público cuando la congregación no te ve. Nos tenemos que formular entonces una pregunta. ¿Y ahora qué hago con mi hijo o hija que está en rebeldía? La reacción del padre de esta parábola nos da las claves para que puedan, por difíciles de ser, digerir y asimilar y actuar sobre esas enseñanzas. Y lo digo por la experiencia propia. Lo digo por la experiencia propia de un padrastro que soy y que no pudo forzar su amor sobre ese hijo menor. Podemos ver que este padre le dejó ir en libertad, aunque supiera el dolor que esto le iba a provocar en él como padre, pero no solamente como padre, sino en su hijo también. Fue ese mismo amor lo que impidió que ese padre tratara de mantener a su hijo en su casa a toda costa. Al final, intentarlo podía hacer que desencadenara otra serie de fricciones o conflictos que terminarían eventualmente con la probabilidad del mismo resultado. Un hijo o una hija que toma su decisión, aunque fuera contraria al deseo de ese padre. Con esta respuesta silenciosa que da, el padre habría dejado la puerta abierta para el regreso. El hijo menor sabía en su corazón que no encontraría confrontación de parte de su padre, pero también guardaba una conciencia de que había causado unas heridas profundas. Esto lo llevó a considerar que si regresaba a la casa de su padre con un verdadero arrepentimiento y dispuesto a sacrificar lo único que le quedaba en esa vida, su posición como hijo, él podría probablemente encontrar misericordia en ese padre y unos brazos abiertos que le abrazarían. Cuando establecemos la reacción del padre que Jesús presenta en la parábola, te puede llevar a evaluar tu propia reacción en este escenario. Y posiblemente tu reacción fue distinta. Y puedes pensar que lo hiciste mal. Hoy tienes esa carga en tu corazón. Y lo puedo decir con esa seguridad porque, en principio, mi esposa y yo nos cuestionamos muchas veces y cargamos ese sentido de culpa por mucho tiempo. Por eso quiero poner en tu corazón la contestación a la primera de las preguntas claves que fueron la base de esta reflexión que hemos compartido hoy. ¿Qué hago ahora en este tiempo que estoy viviendo? Mientras mi hijo o mi hija está lejos de mí y lejos de los caminos del Señor. Aprovecha este tiempo que estás viviendo. Deja que entonces el Señor sane tus heridas. Esas heridas que son producto del rechazo que viviste y que está trabajando con tu carácter para que en esa experiencia traumática se puedan producir en ti los frutos del Espíritu Santo. Entonces la segunda pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo mirar con esperanza al futuro? La respuesta de esta te la comparto dentro del próximo episodio, así que te invito a que estés pendiente. Soy tu hermano y amigo José Molina, y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera, servimos al Señor y a la amada congregación de la Iglesia AMEC Casa de Alabanza, una iglesia de presencia, localizada en el pueblo de Canóvanas, en Puerto Rico. Este fue tu Bite de Fe. Que el Señor te bendiga.